Hola, ¿cómo están? Esta semana continuaremos con nuestra experiencia de aprendizaje y esta vez definimos el problema y generamos ideas creativas aplicando el Design Thinking, actividad número 2. Así que comencemos. ¿Cuál es el propósito de esta clase? Esta semana vamos a definir el problema y con base en ello plantearemos la pregunta: ¿cómo podríamos? Además, generaremos alternativas de solución y luego seleccionaremos una idea solución. Vamos con la primera fase, definir. En esta segunda fase del Design Thinking, sintetizaremos toda la información obtenida de las entrevistas que hicimos la semana pasada, con el fin de identificar la necesidad y los insights, que son las revelaciones de los verdaderos problemas de las personas que estamos tratando de ayudar. Para organizar la información de las entrevistas usaremos el mapa de empatía. El mapa de empatía consta de 4 partes. La primera es qué dicen, la segunda qué hacen, la tercera qué piensan y la cuarta qué sienten. En la primera qué dicen, vamos a poner las frases relevantes de la entrevista, esa frase que te llamó más la atención. En qué hacen, vamos a considerar qué hace realmente esta persona en la vida real. Tú le conoces, como tú sabes que es parte de tu comunidad, puede ser tu familia, pueden ser tus vecinos, sabes si es que lo que ellos te han dicho es real o no lo es. Entonces, todo lo que tú observes lo vas a poner en este cuadro. Tenemos el tercer cuadro, ¿qué piensan? Aquí haremos un breve resumen de la entrevista y trataremos de extraer la idea principal de todo lo que hemos podido conversar con nuestro entrevistado. Y por último, el cuadro de qué sienten. Aquí tenemos que considerar las emociones que percibiste de tu entrevistado, cómo se sienten. Acá les pongo un ejemplo. Yo voy a trabajar con los ciudadanos jóvenes que votan por primera o segunda vez. En este caso vamos a hablar de Harry, un estudiante universitario que votará por segunda vez. Harry dice: no pasa nada si no asisto porque un voto no hace la diferencia. Además, ningún candidato me convence. Esa es la frase más relevante de toda la entrevista. Él no piensa ir a votar. ¿Qué hace en la vida real? Bueno, observo que Harry no tiene interés de leer los mensajes que manda la OMPE a los celulares. No tiene interés por nada que tenga que ver con las elecciones. Simplemente él sigue con su vida normal. ¿Qué piensa? En resumen, Harry nos dice que no es importante votar y que de todas maneras no pensaba elegir a ningún candidato. Pero, ¿qué siente? Después de haber conversado con él, yo percibo que Harry siente frustración porque no cree que su voto pueda cambiar el futuro del país. Como es solo un voto y es la segunda vez, él cree que no es considerado dentro de todo nuestro sistema electoral. Redactamos el punto de vista. Ahora que ya hemos rellenado el mapa de empatía, tú lo vas a rellenar con toda la información de todas las personas que has entrevistado. Si entrevistaste a 3 o a 4, puedes usar un papelote para hacer los 4 recuadros e ir colocando las ideas de cada uno de tus entrevistados en post-its o en hojas cortadas, como tú creas conveniente. Cuando hemos terminado ese trabajo, podemos visualizar las necesidades del usuario y el insight o la visión interna del usuario, esa revelación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a trabajar con estas 3 columnas. La primera, usuario, más la necesidad, más el insight. El usuario. Acá vamos a considerar el segmento de personas que vamos a ayudar. En mi caso, como yo voy a colocar de 5 personas la información en el mapa de empatía, voy a empezar por Harry, pero no lo voy a considerar con su nombre, sino como el segmento de personas, estudiante universitario. ¿Qué necesita? En la necesidad debemos tener en cuenta que es observable y empieza con un verbo. El estudiante universitario necesita saber que su voto cuenta. ¿Por qué? Porque quiere vivir en un país con democracia. Eso es lo que quiere o necesita Harry. Quiere vivir en un país con democracia. Él votó la primera vez y sintió que su voto no fue contabilizado, sintió que su voto se fue al vacío. Entonces, él dejó de pensar en que en el Perú existía democracia.
Acá podemos ver con este insight, esta visión interna del usuario, cuál es el problema que él nos está mostrando. Él necesita, él quiere vivir en un país con democracia. Lo mismo vas a hacer con todas las personas a las que has entrevistado y que has considerado dentro del mapa de empatía. Recuerda, los vas a colocar como usuarios, vas a identificar su necesidad, que siempre es observable y empieza con un verbo, y vas a considerar el insight, qué quiere o qué necesita. Eso lo puedes ver dentro de el resumen de todo tu mapa de empatía, que está en la pregunta ¿qué piensan? Ahora, ya que tenemos listo nuestros puntos de vista y hemos identificado los insights, vamos a pensar en todas las ideas que podamos para resolver este problema. Así que vamos a recurrir a la técnica ¿cómo podríamos? Vas a verificar cada uno de los insights y vas a generar preguntas, las que tú necesites. Por ejemplo, ¿cómo podríamos mostrar a los jóvenes la importancia de su voto en las elecciones? Si te das cuenta, con esta pregunta yo trato de resolver el problema de Harry. Segunda pregunta, de ejemplo, ¿cómo podríamos animar a los jóvenes mediante videos a participar en estas elecciones? Genera tus preguntas con la técnica ¿cómo podríamos? Ahora nos vamos a la tercera fase del Design Thinking, que es la fase idear. Aquí vamos a generar todas las alternativas de solución que se nos ocurra para resolver el problema a partir de lo que hicimos en la fase de definir. Para generar ideas de solución usaremos la técnica Kipling, inspirada en el escritor y poeta Rudyard Kipling. Bien, ahora vamos a trabajar con la técnica Kipling. Esta técnica consta de 6 preguntas principales, que son ¿qué?, ¿cuándo?, ¿por qué?, ¿cómo?, ¿quién? Y ¿dónde? Y vamos a trabajar en base a la pregunta que planteamos en la etapa definir. ¿Recuerdas el cómo podríamos? Aquí te voy a poner mi ejemplo. ¿Cómo podríamos mostrar a los jóvenes la importancia de su voto en las elecciones? Esta pregunta la vamos a resolver respondiendo las 6 preguntas principales y las subpreguntas que tiene cada una de estas en la técnica Kipling. Aquí vamos a resaltar la parte importante. ¿Cómo podríamos mostrar a los jóvenes la importancia de su voto en las elecciones? ¿Qué se hace ahora para mostrar a los jóvenes la importancia de su voto en las elecciones? Pues la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones han estado mandando mensajes de texto a los celulares, pero como ya vimos en nuestra entrevista, no todos le prestan atención. ¿Qué se ha estado haciendo? Pues se ha estado haciendo algunas campañas por medio de la televisión y la radio. ¿Qué debería hacerse? Centrar la publicidad hacia el sector de los jóvenes que están votando por primera o por segunda vez. ¿Te das cuenta? A partir de la pregunta ¿cómo podríamos?, que planteamos en la etapa anterior, estamos respondiendo cada una de las subpreguntas de la técnica Kipling. Es lo mismo que tú vas a hacer con tu pregunta del cómo podríamos. No es necesario que sean respuestas largas, tienen que ser concisas y directas. Nos vamos al siguiente cuadro donde escogemos la solución. Lo que vamos a hacer es, en este cuadro, considerar nuestras ideas en cada una de las columnas. Como puedes ver, la idea 1, idea 2, idea 3. Si respondiendo todas las preguntas de la técnica Kipling, yo pude identificar 6 ideas de solución al problema, considero aquí, en cada columna, sigo rellenando hasta tener 6 ideas. ¿Ok? Y vamos a responder a los siguientes criterios. ¿Les gustaría a las personas? Vamos a poner puntaje de 0 a 5. Segundo criterio, ¿es posible hacerlo? Tercer criterio, ¿es económicamente viable? Aquí yo te muestro mi ejemplo. A través de la pregunta que generamos hace un momento y de la respuesta a toda la técnica Kipling, pues la idea 1 que surgió fue diseñar una infografía donde se muestre la importancia de votar y elegir representantes en las elecciones. La idea 2 que surgió fue elaborar volantes para mostrar cómo funciona el conteo de votos nulos y viciados en un proceso electoral. La tercera
La tercera idea es hacer un spot publicitario. Pues bien, ahora vamos a poner puntaje. ¿Le gustaría a las personas? En el caso de la idea 1, nosotros consideramos 2 puntos. ¿Por qué? Porque una infografía a veces no es muy llamativa para muchas personas, así que le pusimos 2 puntos, a menos que lo podamos hacer por medio de redes sociales. La idea 2, le pusimos 5 puntos porque los volantes y sobre todo la información del conteo de votos nulos y votos viciados, lo que hace la OMPE, en ese caso, es importante y a muchas personas les gustaría saber, porque muchas de ellas, como el caso de Harry o el caso de otras personas que yo he entrevistado, han votado nulo o viciado, porque tienen la misma idea que él, de que su voto no cuenta. Vemos el siguiente criterio. ¿Es posible hacerlo? Para la idea 1 consideramos 4 puntos, porque hacer una infografía es posible. Sí, es posible. En el caso de la idea 2 también consideramos 4 puntos porque también podemos hacer volantes. Es económicamente viable, nos va a costar. ¿Cuánto nos va a costar? Lo podemos costear en estas 2 semanas. Para la idea 1 consideramos 3 puntos. Porque hacer la infografía y poder repartirla nos va a costar cierta cantidad de dinero. En el caso de la idea 2 le pusimos 4 porque consideramos que este tipo de volantes también lo podemos compartir por redes sociales. Y aparte que un volante a veces puede llamar más la atención que una infografía. Ok, después de haber hecho todo este proceso de colocar puntajes, vamos a sumar por cada idea el puntaje total. Ahí nos damos cuenta que la idea 2 obtiene 13 puntos. Entonces la idea ganadora es la idea 2, elaborar volantes para mostrar cómo funciona el conteo de votos nulos y viciados en un proceso electoral. De la misma manera vas a hacer tú. Después de terminar con tu técnica Kipling, todas las ideas que generes las pones aquí y empiezas a ponerle puntaje y te quedas con la idea que obtenga el mayor número de puntos. Bien, eso sería todo. Espero que nos podamos ver la próxima semana. Muchas gracias.